¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cosas de Gringo. Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Y bueno, estamos arrancando ya el segundo programa de esta edición 2012. Un programa que va a comenzar con la inauguración de un nuevo capítulo que vamos a desandar y andar y que tiene que ver con la familia. Vamos a descubrir capítulos importantes dentro de lo que es la historia de la familia, que ha ido pasando de generación en generación y fundamentalmente a través de la empresa familiar de Colonia Carolla. Decíamos el rescate de tradiciones que han tenido en una comunidad y una cultura de origen friulano un fuerte arraigo en esto, en la familia, en el trabajo y en el mantenimiento, como decimos siempre en Cosas de Gringo, de esas tradiciones que tienen que ver con la música, con la comida, con la cultura del trabajo. Hay una de esas familias que va a abrir este capítulo y que has tenido oportunidad de visitar, Mario. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de estar en la casa junto con ellos, nos atendieron muy bien y nos contaron parte de la historia de trabajar en Colonia Carolla, cómo fueron sus comienzos hasta el día de hoy. Hablamos de la familia Roggio, integrante de la ladrillera Roggio. Vamos con el testimonio y así abrimos el segundo programa de este ciclo. Yo me acuerdo cuando se hacía la teja a mano en la planchada, ¿no es cierto? Igual que se hace el ladrillo común. Exacto. El barro se hacía en esta forma, había una circunferencia de un secadero para hacer el barro. Una poza así y se traía la tierra y se la mojaba. Al día siguiente, cuando ya estaba valiendo la tierra, teníamos que hacer el barro. ¿En qué forma? Teníamos caballos. Los poníamos adentro, daban vuelta hasta que el barro se hacía. Ese barro, una vez hecho, se amontonaba al medio y se ponía unas bolsas de arpilleras mojadas para que no se seque. Luego se sacaba así con la mano y se llevaba a un banco que había dos operarios y ahí se hacía la teja, similar casi a lo que se hace el ladrillo. Es un barro blandito. Al hacer la teja nosotros empezamos de hecho a venderla acá en la zona. Inclusive se fue en Córdoba también. Mi padre tenía, cuando ya empezamos a venderla, mi padre comió un camión y ya la desparramamos más lejos. Y en ese interín, mi padre conoció a un señor alemán que le dijo, mire, yo le voy a hacer una máquina que va a sacar mejor la teja que la que está sacando. Bueno, y así pasó. Rudimentaria, ¿no? Es una cosa que tengo algunos pedazos ahí todavía. La hizo fundir, demoró mucho en hacerla, pero al final la hizo. Y precisamente la hicimos acá, en este galpón que tengo allá atrás. No había corriente eléctrica trifásica todavía, porque tuvimos que poner. Tenía unos volantes, lo hacíamos arrancar a fuerza. Bueno, y la cosa es que, bueno, luchando, salía la teja. Es mi padre el que se ha iniciado, en esa actividad. Entonces, bueno, y allá trabajamos, no era acá lo que hicieron, sino que trabajábamos al principio con un hermano de mi padre, después se separó, nosotros hicimos acá. Pero ya la teja, también cuando vinimos acá, ya la teja la hacíamos todavía a mano, hasta que nos hicieron la máquina.
ese interín, pero ya no lo hacíamos afuera en la intemperie. Hicimos una galería, entonces con unas tablas, unas banquinas así, le íbamos poniendo, ese era más fácil, no había que hacer tanto trabajo. Se quemaba en hornos como los que usted ve, no sé si se habrá visto en la cortada común ahora. Exactamente, ahí en esa forma se quemaba. Se armaba la parte de abajo con ladrillos, ahí se dejaban las bocas, se iba cerrando y hacía una plataforma, luego le ponían 3 filas de tejas bien peditas y bueno, y se tapaba bien todo alrededor y se hacía fuego por abajo con leña como 100 horas casi para que se queme bien. Bueno, y esa es la forma que hacíamos las tejas, ya con las tejas hechas bien hechas, ¿no es cierto? Después se fue cambiando de máquina, siempre cambiamos, cambió ya varias, como 5 o 6 veces las máquinas, siempre más modernas, y bueno, se ha ido vendiendo, progresando en esa manera. ¿Qué significa para ustedes el hecho de haber podido realizar toda esta actividad durante tantos años y que hoy sus hijos y sus nietos sigan con toda esta tradición que ustedes comenzaron a... Es la lucha de la vida de cada uno y si uno empezó con eso y ha seguido trabajando hasta que, bueno, se llegó a lo que uno tiene ahora. Acá después de esto nos tuvimos que dejar porque los hornos que no quemábamos con cosas y hacía mucho humo, estábamos muy cerca de la cosa, entonces nos tuvimos que salir de acá. Entonces con mi hermano, mi hermano mayor y el menor, pero el menor todavía no estaba porque tenemos diferencia de edad. Empezamos a trabajar, a hacer las cosas. Mi padre nos ha dejado que trabajemos nosotros. Y bueno, y después de acá nos decidimos a hacer algo nuevo, pero ya planificado. Encontramos una empresa brasileña que tenía instalado unas fábricas en Misiones, similar a la que tenemos nosotros, un poquito más chica. Y bueno, nos gustó el modelo y de ahí empezamos bueno, vamos a ver qué hacemos y bueno, decidimos con mi hermano encararlo. Yo hace 58 años va a ser que estoy casada. Y acá en esta fábrica que está detrás de mi casa, donde hacían muy distintas las cosas que la fábrica nueva, yo los he visto trabajar cualquier cantidad, sin horarios, porque cuando cocinaban con diésel, se les trancaban las cañerías y venían todos enojados, nerviosos y seguían, porque han sido hombres muy perseverantes. Te digo que realmente yo, porque he vivido esto, por supuesto que habrá gente que habrá trabajado mucho más y no ha tenido la suerte de ellos, que han progresado y que su trabajo le ha dado sus frutos, pero han trabajado muchísimo. Y actualmente mi cuñado Forín, el que fue el más importante en el sentido de sus números, porque es el que llevaba todo, ya ha fallecido hace un año, era un hombre muy capaz, a pesar de no ser estudiado ni nada, muy capaz. Han sido perseverantes y muy trabajadores. Mi esposo, sí, con sus 84 años, se levanta a la mañana y se va a su fábrica. Almuerza, duerme su siesta y se va hasta cuando se cierra la fábrica. La familia es todo. Nuestras 3 familias, la de Víctor, la de Forín y la de Aurelio, pienso que son familias, realmente estas familias que son clanes, ¿me entendés? Que son estas familias que no se separan, que son muy especiales. Para mí, a lo mejor sea demasiado alabanciosa, pero Aurelio me dice siempre cuando digo, qué nietos divinos mi nieto, me dice, ay, vos siempre tan humilde. Pero no es así, porque yo pienso que las cosas lindas hay que decirlas.
Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. Nuestros nonos lo trajeron, nos enseñaron la receta. Sabemos cómo hacerlo. Es nuestro, es único. Vení y disfrutalo en la fiesta provincial del salame casero. Domingo 7 de octubre, desde el mediodía, Club Agraria. Venta anticipada de tarjetas en el Club Agraria de Colonia Carolla. Consultas a los teléfonos 03525 465 700 y 461 173. Los esperamos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. Cerámicos Margarita. Cal, cemento, hierros, viguetas, aberturas de aluminio y chapa, membranas, plomería, herramientas, bulonería, únicos representantes de Sika, guardas de vidrio, grifería, cerámicos y porcelanatos. Visite nuestro nuevo showroom, Cerámicos Margarita, Ruta 9, kilómetro 752, Barrio La Florida, teléfono 421-245. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso, Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles, carpas estructurales para eventos especiales, equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal, Santos Nobles Sur 292, Colonia Carolla. Hicimos la presentación en el primer programa de este ciclo de la inquietud de abordar distintas temáticas en el presente año. Una de ellas, el conocimiento de las calles de Colonia Carolla, que tienen una particularidad especial con respecto a su historia, a su nombre, a su designación, a sus vivencias. ¿Cómo comenzar a desandar estas historias de las calles? La principal la conocemos hoy como Avenida San Martín, el Macadán para muchos, una calle con historias y que está entrelazada con estos añosos y centenarios plátanos que fueron ubicados a lo largo de más de 10 kilómetros. La historia de los plátanos en los testimonios. María Céspedes, Marta Canale, Oscar Olivo, sus recuerdos
y esos plátanos, cómo fueron plantados, comenzando las historias de las calles de la colonia. Tiene sus comienzos allá por el año 1914, 1915 se comenzaron a plantar los primeros plátanos. Cuando estaba como intendente, quizás interino, como había algún problema que había estado acéfala la autoridad en Colonia Carolla, entonces fue nombrado el intendente doctor Gabriel Céspedes, que estaba en Jesús María. Él dijo, yo voy a dejar algo muy hermoso en Colonia Carolla, no solo para que no me olviden, para que tengan algo muy lindo para mostrar. Y comenzó en 1915 a plantar 3 kilómetros de plátanos. Hay mucha historia sobre la plantación. No todos estaban conformes. Algunos decían no, porque eran años de seca. Las cosechas se perdían por falta de agua, que fue el gran problema de Carolla. Entonces, ¿cómo vamos a regar los plátanos? Vamos a poner eso si hace falta el agua para las vides. Los regaban de noche para que el sol, el calor del verano no se robara la humedad del agua. Pero había personas que no querían, incluso así iban a arrancar algunos árboles, los plátanos. Es por eso que en los primeros 3 kilómetros se va a ver de los que son muy frondosos, de troncos muy gruesos, que a veces hace falta 2 o más personas para abrazarlos, que hay algunos más finitos, eran los que arrancaban y los volvían a replantar, ¿no es cierto? Nos dedicamos con una hija mía y mi yerno, fuimos contando varias veces todos los plátanos, que había 2.452 plátanos en aquella vez. Pero ahora sepamos que hay más de 3.000 porque han seguido plantando los últimos intendentes en este tramo que tiene más de 14 kilómetros, actualmente o 15 o más también, y esperemos que nunca se terminen porque son el símbolo y el sello de esta colonia Carolla fundada por friulanos y vénetos tan progresista y que tanto amamos. El abuelo Céspedes vino de España decepcionado por el gobierno de los últimos Borbones, que fue lamentable porque perdieron las colonias de América y a fines, en el 98, perdieron Cuba y Filipinas. De ahí vino esa generación tan mentada que encabeza Unamuno, con el sentimiento trágico de la vida. En el año 15 empezó a plantar los árboles que ahora son, bueno, simbólicos, porque la colonia ahora ya se conoce por la avenida. ¿Por qué tuvo interés en dejar este recuerdo? Por su propio origen, porque era de un lugar en donde los cultivos era la principal riqueza. Estoy hablando de Alicante, una de las provincias del Reino de Valencia, en donde los moros dejaron todos los conocimientos que tenían sobre el trato del agua, cómo se manejaban las acequias, el riego, la legislación del agua, y él pensaba, anticipándose quizás a los conocimientos que tenemos ahora sobre bueno, la química y el medio ambiente, que la planta es un elemento de enorme alcance e importancia. La crónica familiar nos dice que tuvo muchas dificultades, porque si bien buscó, como acabamos de oír en este encuentro tan especial, buscó nativos de Jesús María, un señor Sánchez, español como él, y formó una cuadrilla que plantaba de día, pero los colonos, por temor a que faltara el agua, los arrancaban de noche. Entonces hubo 2 posturas, una a favor de la plantación y otra que la criticaba tenazmente y la destruía. Felizmente se salvaron y creo que en este momento agrega un encanto muy especial a esta bendita tierra que es la colonia Carolla. De la plantación de los plátanos, precioso. He visto hace pocos días que la municipalidad actualmente se está ocupando del riego
que están en la orilla de la alcantarilla, están limpiando las entradas de agua para que el agua cuando mandan por la avenida, el agua que penetre y vaya a la raíz. Porque el plátano, ¿qué sucede? El plátano, las raíces se sostienen hasta 30, 40 metros. Están así que se extienden, que van buscando, ¿qué buscan? En los baños, de las casas, como en las cañerías, se meten las raíces buscando el líquido elemento que necesita para seguir creciendo. Vergés Cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1000 árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso, Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles, carpas estructurales para eventos especiales, equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal, Santos Nobles Sur 292, Colonia Carolla. Inauguramos un nuevo segmento en Cosas de Gringo vinculado puntualmente con la gastronomía. Aquellas viejas recetas friulanas que trajeron los colonos a esta parte del norte de la provincia de Córdoba. Sergio Risi tuvo la posibilidad de filmar la elaboración, cómo fue el paso a paso de esta receta, y también tuvo la posibilidad de degustarla para compartir cada uno de esos sabores y esa mística que tiene esta cocina friulana con todos nosotros, y nosotros a partir de este momento contársela a todos ustedes.
Estuvo trabajando con la chef María Emilia Boesio. Ella nos hace un lomo a la pimienta, pero la usanza friulana. Nos vamos a ver ya mismo la receta de esta semana en Cosas de Gringos. Y hoy le traigo otra receta que se llama mayale al latte, que sería cerdo a la leche. Lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un lomo de cerdo que está pesando más o menos 500 gramos, un lomo de cerdo. Lo que vamos a hacer es, en una cacerola, ponemos a derretir un poco de manteca. Bien, dejamos que se derrita. Vamos a cortar un poco de cebolla para que se vaya salteando la manteca. Bien, cortemos a la mitad. Bien. Con una cebolla mediana, como este tamaño, está perfecto. Vamos a llevar la cebolla para que se doren. Bien. Ahí estamos. Perfecto. Lo que vamos a hacer con el lomo, vamos a dejar, es ponerlo que se selle sobre la manteca y la cebolla sin salarlo. Cuando el lomo ya esté con un color doradito, digamos, le echamos la sal y la pimienta. Así que lo colocamos en la sartén. Esperamos que se dore de ambos lados. Le colocamos la sal después de que esté dorado para que no pierda el jugo, digamos. Es simplemente para eso. Bueno, ya cuando está dorado de ambos lados, le colocamos la sal de un lado. Ponemos sal del otro lado. Le colocamos un poco de pimienta. Estamos bien. Y ahora agregamos la leche, que para 500 gramos de lomo de cerdo nos hace falta medio litro de leche. Dejamos ahí. Bajamos ahora el fuego. Y lo dejamos aproximadamente entre 25 o 30 minutos y lo dejamos reposar y después lo cortamos para servir. Bueno, luego que bajamos el fuego, le colocamos unas ramitas de tomillo. Le vamos a cortar. Bien. Para que agarre aroma. Ahí vamos a estar bien. Y dejamos cocinar. Bueno, el lomo ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es sacarlo del fuego. Lo vamos a cortar para poder emplatarlo. Bien. Sacamos. Vamos a agregarle la salsita. Arriba. Bien. Vamos a colocar unas ramitas de tomillo. Para adornar. Y ahí quedaría el plato. Bien amigos, llegamos al final del encuentro de hoy. Cosas de Gringo. Comisión directiva del Centro Friulano, autores de esta iniciativa. Así es, el agradecimiento también, Graciela, a los jóvenes que conforman la comisión directiva, que son los que nos aportan el material que compartimos con todos ustedes semana tras semana. Ellos realizan la producción del programa y también ustedes los invitamos especialmente para que sumen inquietudes, propuestas, temáticas que conformen este Cosas de Gringo, que también
parte de vuestras vidas. Un agradecimiento especial, Mario, a la gente que nos viste, de Exacto. Alfina Perret, a las chicas que nos atienden muy bien, y el tramo final y la despedida en sus manos. El tramo final, en este caso, invitarlos para la próxima semana, el jueves después de la hora 22, para seguir por esta pantalla, la de Canal 2, compartiendo Cosas de Gringos.